a desarrollar en las siguientes diapositivas por qué. ¿Por qué no es suficiente quedarnos con estos paradigmas de pensamiento respecto a los que son los bosques? Adelante. Hay una cita dentro del texto que me gustaría leerles. ¿Por qué no es suficiente? Porque incorporar una perspectiva de complejidad al abordaje de las ciencias forestales se ve significativamente enriquecida a la luz de diversos avances científicos. Él hace un pequeño abanico de algunas de las nuevas ciencias, la biología cuántica, la biosemiótica, la- que incluye la antroposemiótica, la ecosemiótica, la filosofía de la biología, la neurobiología vegetal y otras transdisciplinas, como las llama él, que son, ¿no?, los argumentos de una disciplina tomándolos para usarlos y resolver las inquietudes de otra disciplina, ¿no? Incluso se puede ir más allá en los aspectos transdisciplinares, ¿no? Usar argumentos de la poesía, de la medicina, para solucionar eh, otro tipo de ciencias. A ese nivel es transdisciplinar. Y él dice que esto no necesariamente es negativo, tener un espacio para pensar en la complejidad. No es necesariamente negativo empezar a ver a los bosques desde otras perspectivas. Más bien es un aspecto enriquecedor. Adelante. ¿Por qué es enriquecedor incorporar una perspectiva de complejidad? Arce habla de ciertas características. Ciertas características, acá hemos puesto una imagen de lo que sería un sistema complejo adaptativo. eh, y él habla de que mirar desde la complejidad, desde las ciencias, la complejidad del bosque, es oportuno. Primero, porque la naturaleza y su relación con lo social o la cultura no se comporta de una manera lineal. Y que no se comporte de una manera lineal nos permite ver lo que normalmente, como profesionales, al acercarnos al bosque, al acercarnos a las comunidades, podemos observar. Y no está esquematizado en el entendimiento de la ciencia necesariamente. Las afectividades, los sentipensares, ¿no?, las preocupaciones. Entonces pensamos que el esquema de política, el esquema de educación, que el esquema de la ciencia y la ingeniería forestal, agronómica, las ciencias biológicas, requiere sí o sí una cierta toma de decisiones objetivas. Cuando la realidad en el campo, los que hemos trabajado en el campo podemos verla, no es así necesariamente. He podido observar a funcionarios públicos tomar decisiones sobre qué comunidad beneficiar o no, por afinidades, por reconocimiento sobre los esfuerzos, por sentido de pertenencia territorial, o, o si vamos más allá, por ejemplo, cuando tomamos las decisiones de la vida, no todas son objetivas, ¿no? Entonces, si va más allá de la objetividad, por ejemplo, de quién nos vamos a enamorar, no estamos pensando si su tipo de sangre es el más adecuado, ¿no? No estamos pensando cosas así. Nos acercamos hacia la subjetividad y nos dejamos llevar, y el comportamiento humano y el comportamiento natural está llena de esas irrupciones, cambios súbitos, quiebres. Él hace una serie de descripciones de estas características y aún así, en los sistemas complejos hay borrosidades, cosas que no se pueden entender, intersticios, agujeros breves, ¿no?, de fenómenos que son poco frecuentes, ¿no?, algunas paradojas e incertidumbres, ¿no? Y todo eso se da en un marco donde los sistemas están moldeándose en fronteras, están uno al otro evolucionando entre sí e interactuando, algunas veces siendo interdependientes, codependientes o dependientes, ¿verdad?, dentro de estos sistemas complejos. Entonces, mirar la complejidad permite hacer un análisis respectivamente del desarrollo de lo que entendemos como desarrollo cuando hablamos de los bosques, ¿no? Y también de entender lo que entendemos, perdón, de entender de lo que nosotros pensamos que es ciencia forestal. Por eso él propone las ciencias forestales para la vida, ¿no? Porque el argumento central de este artículo es que una de las cosas más importantes cuando nos acercamos a mirar desde la complejidad, desde una ontología relacional, es que la vida es lo primero.
y hay unas ciertas características de la vida y complejidades para entender el concepto de la vida. No profundiza en este artículo, pero lo hace en otros. Sigamos, por favor. Bueno, vayamos con esas premisas que hace Arce, ¿no? Como les mencioné, eran 5 premisas, pero profundicemos un poco más porque después de esto vamos a tener un espacio para intervenciones y quizás para que nos cuenten sus inquietudes, experiencias que quizás van más allá del bosque, quizás están relacionados con las montañas, con lo urbano, lo periurbano, o cualquier otro ámbito, ¿no? Que puede ser también desde la gestión del conocimiento, de diferentes aspectos. La primera premisa, como mencionamos, es que las ciencias forestales constituyen una disciplina especializada del conocimiento científico, ¿no? Una epistemología originaria de las ciencias forestales. Menciona que el entendimiento de ciencias forestales, más o menos desde los 1700, ¿no? Concibe a la naturaleza que debe ser dominada. Si hacemos una revisión sobre los primeros colonos y cientistas o estadistas que llegan a América, vamos a tener muy claro cuál era el funcionamiento de eso. Ellos hablaban de la naturaleza indomable, ¿no? La naturaleza salvaje. Y eso es la perspectiva que se tenía sobre la naturaleza. Entonces, es importante conocer para él, para el autor, este engranaje de cómo funciona el universo desde la interacción de los seres vivos para construir beneficio integral, ¿no? A diferencia de lo que normalmente se piensa que, bueno, es una actividad productiva y las ciencias forestales únicamente tienen que ser para la producción y para el interés humano. De alguna manera tenemos que ir más allá. Y el problema está en que esta forma de conocer los límites respecto a la naturaleza eh, no son ajenas en muchos casos que nosotros vivimos en la práctica como forestales, agrónomos u otras de las ciencias agrícolas o naturales, ¿no? Normalmente lo vemos. Y además que esta premisa que se tiene sobre el bosque también está en esa misma frontera en lo que van entendiendo las mismas comunidades sobre lo que es progreso, desarrollo, bienestar. Y claro, nos encontramos en el territorio con estas borrosidades, con mismas comunidades, con una perspectiva de desarrollo que puede ser priorizando el capital o priorizando el bienestar. Nos encontramos con diferentes situaciones y tener una mirada de complejidad nos permite entender de que no hay una regla, una ley, sino un sistema donde hay muchas variantes. Sigamos, por favor. Bueno, la segunda premisa es que el ser humano como ser ontológico es diferente a los bosques, pues si la escuela forestal antigua, la escuela incluso de áreas naturales protegidas, si es que queremos verlo de ahí, es una escuela proteccionista, ¿verdad? Y claro, cuando nos relacionamos con el bosque, o es productivo, o cuando queremos protegerlo, antiguamente encontrábamos a áreas naturales cercadas, ¿verdad? O protegidas por soldados con armas. Si alguna vez alguno de ustedes ha visto un documental en África, todavía hay una visión proteccionista en algunas áreas naturales protegidas, y nos dice muy claramente cuál es la relación ontológica que se tiene, ¿no? Para él la relación ontológica es disyuntiva, pues no hay una relación en la que somos y nos reconocemos como ser. Eh, él cita a 2 autores específicamente, a Rossi. Rossi es un filósofo chileno, es el que de alguna manera desarrolló el concepto de otro que humano para referirse a los que no son humanos, ¿no? Normalmente nosotros decimos los humanos y los no humanos, o los humanos, los animales. Rossi establece un concepto de la otredad, ¿no? Y el otro que humano es una forma, ¿no? O otros no humanos, para Rossi no es correcto, ¿no? Los otros que humanos es la forma más contundente de la filosofía para establecer a la otredad de seres vivos. Incluso eso va un poco más allá cuando empezamos a hablar de la otredad no solo viva, sino desde otras concepciones de vida, de la ecología política de las cosas, ¿no? O de la ecología de las sensibilidades
que son conceptos que ahora se están desarrollando en la ecología política. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que en esta premisa de que el humano es ontológicamente diferente al bosque, el concepto de cultura está incompleto. No está completo ni está anexado a la dimensión ecológica. Entonces, todos los que están proponiendo ver a la naturaleza a través de sus relaciones socioeconómicas, socioecológicas, tecnoecológicas, como ahora se está estudiando desde las perspectivas de las grandes universidades del mundo, eh, todavía en algunos países del mundo y sus universidades, esa inquietud no se ha desarrollado. Y seguimos viendo solo una manera de ver al bosque, cuando lo que trata en el fondo de decirnos este artículo es que esa manera no es suficiente. Sigamos por favor al tercero. El tercero es que los bosques como recursos manejables para satisfacer necesidades humanas. Pues no solamente hablamos de esa relación que entendemos con el bosque, sino que en esa ontología disyuntiva imponemos para qué sirven los bosques y específicamente obedecen a las necesidades humanas. Cuando los que estudiamos a profundidad las ciencias, ¿no? Y en nuestro ser se empieza a conflictuar la idea de industria o de servicio o de valor o de recurso con lo que entendemos en la biología o en la ecología, ¿no? Porque realmente los bosques están ahí interconectados y obedecen, ¿no? En su relación con otros seres vivos, no solamente con los humanos. Entonces, nos permite ponernos en un punto visual del bosque en el que quizás podríamos ir más allá. Hace algunas series de propuestas que queremos ver con ustedes y discutir cuáles podrían ser esas propuestas cuando queremos ver al bosque más allá de satisfacer las necesidades humanas, ¿no? Porque incluso cuando hablamos de los daños permisibles en estudios de impacto ambiental, estamos pensando en los límites para que el ser humano esté bien. Y quizás esos límites pueden ser no los adecuados para alguna de las especies que viven en esos ecosistemas, ¿no? Pero estos límites están definidos, ¿no? Alrededor del perjuicio hacia la humanidad. Y está bien establecer algunos estándares, eso es lo correcto, pero podemos empezar a discutir. De eso se trata estos espacios y de lo que propone en los estudios de pensamiento complejo ARS. Sigamos, por favor. La cuarta premisa es el aprovechamiento de los bosques para el crecimiento económico. Y seguramente muchos de ustedes, cuando les piden analizar el bosque, o qué significan los bosques, o cómo vemos la importancia del sector forestal, se mide a través del Producto Bruto Interno. ¿Qué porcentaje del sector forestal aporta al Producto Bruto Interno? Entonces hay una visión economicista del bosque que deberíamos ampliar, que no es suficiente para el desarrollo y la complejidad territorial que se vive en Latinoamérica, sobre todo. Entonces, pasamos de una visión de desarrollo a desarrollo sostenible o desarrollo humano sostenible y después a una visión de desarrollo generativo, después a biodesarrollo, ¿no? Y finalmente a alternativas al desarrollo, que es lo que propone Arce, ¿no? Mirar todo desde una perspectiva de pluriverso. ¿Qué significa mirar todo de una perspectiva de pluriverso? Sino ver que hay muchos sistemas que obedecen a diferentes cosas y tienen diferentes objetivos de desarrollo, si queremos usar la palabra así. De hecho, el autor en algunos momentos no usa la palabra desarrollo, ¿no? Dentro de su quehacer filosófico, usa la palabra florecimiento como una analogía a el estadio más avanzado que puede alcanzar el bienestar de los seres humanos y otros que humanos. Vamos hacia la premisa final, por favor. Y finalmente, otra cosa por la que es interesante este artículo es porque la conservación de los bosques para asegurar servicios ecosistémicos y oportunidades económicas está bien arraigado. No solo la visión de economicista, sino hay que ver, bueno, el bosque nos da bienes y servicios, ¿no?
Ya hablamos de los bienes, madera, otros productos forestales no maderables, o madera con manejo forestal de sustentabilidad ecológica, o madera con manejo comunitario, o todas sus variantes, ¿no? Y la otra perspectiva es verla como un servicio ecosistémico, ¿no? Vamos a capturar bonos de carbono exclusivamente para servicios ecosistémicos, o verlos de un aspecto mixto. Entonces hay diferentes opciones de aprovechar estos bienes y servicios ecosistémicos de los bosques, y sin embargo, la tendencia va cambiando poco a poco sobre lo que realmente provisionan los bosques y el verdadero valor que le deberíamos dar. La reflexión especial es que el sector forestal es consciente de lo importante que es el bosque para la humanidad, pero todavía no permite abrirse a verla más allá como bienes y servicios ecosistémicos. Hay otras perspectivas mucho más profundas. Y bueno, vamos entonces, Gilberto, a una sección final de estas reflexiones, y quizás podemos participar. Les pedimos que por favor, como les comentamos, en la comunidad de WhatsApp puedan responder la pregunta que vamos a hacer a continuación, que es la pregunta que está dentro de esta comunidad. ¿Me confirman por favor si la podemos poner ahí? La podemos poner acá también, o pueden escribir por el chat si esa es alguna de las perspectivas que ustedes creen cuál sería la más importante, o de los enfoques que deberíamos tener hacia los bosques y la naturaleza. Y vamos a dejar un poco el micrófono abierto también. Me gustaría que ustedes participen. Nosotros les compartimos esta lectura, pero sabemos siempre que el arranque es un poco difícil y no siempre es posible ponerse de acuerdo sobre lo que vamos a leer. Así que, y han podido todos terminar la lectura además, ¿no? Así que les pediría que yo dejo el micrófono abierto. Si alguno tiene algún comentario, podemos girar alrededor de esta pregunta que hemos puesto inicialmente, pero me gustaría escucharlos y escucharlas también. Así que adelante y bienvenido y bienvenida a cualquier intervención. Súper. Se puso la encuesta en el canal, está por el chat y también se puso en el grupo de WhatsApp. Así que si alguien quiere comentar o hablar de sus experiencias, también es súper gratificante para nosotros. Han llegado votos. La alternativa B tiene más predominancia. Llevan dos. Eh, la técnico-económica también. La pluralidad de saberes también con un voto. En WhatsApp, en la comunidad, a ver. Uf, ahí hay más votos. Mira, hay sobre ciencias para la vida, hay 7 votos. Conservación práctica, 2 votos por WhatsApp. Pluralidad de saberes también tiene un voto. En general, creo que la alternativa D, pero se complementa con los otros enfoques. No sé si podemos darle continuidad a esa idea. Buenísimo, buenísimo. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna perspectiva adicional sobre lo que hemos podido conversar. Hola, ¿qué tal? Sí, por aquí, pues más que como que un aporte, tenía como preguntas en base a la lectura que es bastante interesante. Gracias por ello. Eh, bueno, me deja con bastantes dudas, ¿no? Bastante que pensar.
sobre este tema. Entonces, una de ellas es un poco relacionada a lo que voy a comentar ahorita. Entonces, el artículo aborda, por ejemplo, el tema de que la idea de que las plantas pueden pensar o sentir o tienen esa sensibilidad y que es filosóficamente interesante, ¿no? Pero a la vez también, ¿qué implicaciones prácticas y medibles tiene el considerar y el abordar ello para un plan de manejo forestal como tal, ¿no? Que es lo que, pues, ahorita es de manera concreta lo que podemos, lo que se ve, lo que se hace, cómo se aborda, ¿no? Ese era uno de los puntos que tenía ahí pensando. De repente, ahí entre todos lo podemos pensar un poquito mejor. Gracias. Buenísimo, gracias Meli. Creo que esa es una muy interesante pregunta porque de hecho, desde la perspectiva que intenta el autor mostrar, y aquí voy a como a sortear una respuesta, eh, el hecho de no pensar en la complejidad y no acercarnos a un componente más, o sea, no únicamente económico, no permite respondernos esa pregunta en este momento, ¿no? Entonces, quizás no tenemos todavía la oportunidad de saber. Y hay herramientas, sí hay herramientas, desde la ciencia se están buscando, pero desde la práctica todavía no se están buscando. De hecho, les comento, hay un artículo que estoy escribiendo y uno de los ejemplos que estoy dando es la reforestación de espíritus, ¿no? Pero no me refiero a buscar espíritus en el aire, ¿no? Y reforestarlos, sino que las comunidades nativas tienen una concepción sobre qué especies pueden ser las más importantes, ¿no? No solo guiarnos de la productividad, no solo guiarnos de la madera, sino empezar a reforestar también otras concepciones de vida que contribuyan a la armonía del territorio. Porque solo darle productividad, café y cacao, a grupos que tienen pluriversalmente otras dimensiones y concepciones sobre lo que es el desarrollo o lo que ellos quieren alcanzar, o que se condigan entre el desarrollo y lo que ellos buscan, ¿no? En este momento no hay herramientas para que sea suficiente, ¿no? Y entonces necesitamos nuevas visiones para sostener las dinámicas del territorio. Creo que cuando empecemos a plantearlas y las universidades empiecen a plantear nuevas formas de ver la ecología, la economía de los bosques, probablemente nos acerquemos a nuevas formas y nuestros trabajos como agrónomos, pesqueros, forestales, ¿no? Agrícolas, etcétera, evolucionen, ¿verdad? Vamos a tener un campo adicional de acompañamiento, de facilitación, de, de, de compartir tecnológico, ¿verdad? Que nos pone en otra posición, una posición que no se reduce solamente a lo económico, ¿no? No sé si por ahí respondí, Melissa, bien. No sé si alguien más quiere complementar. Dayana nos complementó ahí en el chat, nos puso que entendiendo, en base al último que dijiste, entendiendo que cada espacio es muy particular también. Es un buen elemento. Hola, Ahí ¿qué está. tal? Gracias, Mauricio. Me encanta todo lo que estás compartiendo. Este, sí, pues no, entendiendo que cada espacio es particular. Yo creo que cuando también estudias ciencia en la universidad, siempre quieren enfocarlo en fórmulas, en algo muy general para un espacio que es tan complejo, tan diverso, que al mismo tiempo, que puede ser al mismo tiempo algo para decir, wow, este país es tan biodiverso, qué bacán, y al mismo tiempo es como, wow, qué desafío, qué complejo, ¿no? De por sí lo hacen, y lo hacen a todos los niveles, ¿no? El querer homogenizar todo, a nosotros, las culturas, incluso cuando hablamos de reforestación, ¿no? Enfocarnos en especies que pueden ser, pues,
económicamente más viables, hablando de una economía capitalista, una economía que habla en términos de dinero, de enriquecerse, más que de una economía que beneficia a todo el mundo, ¿no? O que entiendo que es complejo también, ¿no? Pero creo que al final también esta filosofía, todo esto que nos invita este, el profesor Rodrigo también, es como, y tú también, que lo haces mucho, ¿no? Dentro de tu espacio, con tu equipo, es eso, que no hay una sola respuesta también, ¿no? También entrar en esa complejidad de que nada tiene que ser una fórmula mágica y exacta para todos, sino que va a ser una conversación constante como la que tenemos ahorita y seguramente mañana Mauricio u otra persona nos va a hablar de otras cosas y así, ¿no? Que siempre estemos abiertos a eso, así que está bacán, lo estoy disfrutando mucho. Muchas gracias. Gracias, Dea. Igual es muy bonito verte siempre en estos espacios. Creo que estás construyendo un perfil grandioso. Y yo creo que de lo que nos menciona Dea hay algo muy importante, porque no sé si ustedes sienten que el mismo sector, y hablo en general de las universidades agrarias de Latinoamérica, el sector se está copando, porque no estamos dando las respuestas suficientes, entonces necesitamos ampliar la perspectiva de solución, ¿no? Abordar el problema público, la política pública desde otras perspectivas. Y esto totalmente en el país es nuevo, ¿no? Se discute a nivel de ciencias y muy pocos. Desde gobernanza solo estamos en una búsqueda de todos los que están escribiendo esto y claro, muchos no están en el país, muchos desde el aporte de lejos es para ellos insuficiente, pero es necesario construirlo. Y muchos otros estamos como en ida y vueltas, pero ahí vamos. Hola Natalie. Ah, se unió Natalie. No sé si alguien más. Hola Melissa, adelante. Gracias, gracias Mauricio, gracias Dayana. De hecho, bueno, justo eso último que mencionaba Dayana, el de que lo ideal sería, ¿no?, que se pueda considerar que son espacios muy diversos y variados, pero eso me llevó a la idea también de pensar sobre la idea de desarrollo sostenible, ¿no? Que está basado, o bueno, creo que el punto que estamos tocando lleva también a cuestionar sobre el pilar del discurso y la financiación internacional actual en muchos proyectos, eh, y en sí mismo en a dónde se apunta el desarrollo de los países, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede salir la pregunta de ello de cómo vemos, cómo abordamos los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si en verdad representan un consenso global, o más bien están planteados desde un punto hegemónico de un modelo de desarrollo, en este caso sería occidental, ¿no? Más no desde un punto que considere todas las diversidades, realidades, de todo a nivel global, ¿no? Entonces, creo que también, no creo que ahorita como tal de repente salga una respuesta a ello, pero sí me parece también importante cuestionar ello en base a la lectura también y a lo que estamos abordando ahorita, porque, bueno, los ODS es como la receta que le dirige incluso a los países, ¿no? De cómo seguir. Y, y bueno, eso quería comentar también en base al aporte de Dayana también. Gracias. Buenísimo, no sé si alguien más quiere comentar algo, alguna perspectiva, alguna experiencia o alguna inquietud, ¿no? Seguro hay muchas preguntas al interior, en sus sentires. Lo que les puedo decir antes de seguir, porque hay algunas láminas finales de las reflexiones finales, y si levantan la mano está súper abierto a que puedan hablar, es que justamente en este artículo Arce hace una reflexión sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que algunas veces son contradictorios y no son suficientes, como ha podido mencionar Melissa. Si vemos
objetivos que quiere alcanzar o se quiere alcanzar mundialmente respecto a la biodiversidad o el cambio climático ¿no? Empiezan a conflictuarse, empiezan a contradecirse respecto a los que se quieren alcanzar a desarrollo económico o trabajo o derechos humanos. Entonces, hay ahí algunas borrosidades, como diría Arce, ¿no? Que todavía son inquietantes y que ya muchos investigadores están criticando. Y la pregunta es si esos objetivos de desarrollo sostenible son un marco realmente que busca hacer daño. Yo no lo creo, realmente es un intento de marco de sostenibilidad, pero no está viendo algo importante, que los territorios no se comportan de manera igual y que los intereses en el territorio no son los mismos para todos lados, que no se encuentran en el mismo momento y que cumplir esos objetivos, ¿no? Todos al mismo tiempo o los más importantes al mismo tiempo, está generando contradicciones en el desarrollo, ¿no? Y lo vemos en los territorios, los que hemos trabajado en la Amazonía, los que hemos trabajado en las pesquerías, podemos ver muy bien cómo hay esas contradictorias en el territorio, ¿no? El, el, la posición de la mujer en las tomas de decisiones, ¿verdad? El espacio que tienen las comunidades nativas para enfrentar producción versus conservación. Muchos de ellos algunas veces no quieren conservar incluso, ¿no? La conservación o las palabras armonía son palabras que en algunos momentos no confluyen con lo que ellos realmente están buscando, ¿no? Porque están bastante manoseadas, porque están bastante, ¿no?, impuestas sobre lo que tienen que hacer y cómo dirigen sus vidas, ¿no?, o su bienestar. No sé si alguien más quiere comentar algo o podemos pasar también. Pasemos entonces. Bueno, para finalizar alguna de las ideas que da el artículo, y acá creo que solo siguen 2 o 3 láminas, él habla que hay que ir a hacer unas ciencias forestales sin fronteras. No hay que limitarnos a solo tener una visión muy reducida y económica de lo que significan los bosques, ni hacer ciencia, ni hacer forestería. Y esta visión, si bien él usa como ejemplo las ciencias forestales, está muy alineada a lo que cualquiera que trabaja con la naturaleza puede ver. Entonces, es importante y tener una perspectiva indisciplinaria, dice él. De hecho, el profesor Arce, ¿no?, si es que alguno de ustedes lo conoce, cada vez que se presenta dice: yo soy un indisciplinario o un indisciplinado, porque él cree que también no solo que hay que ser, ¿no?, interdisciplinario, transdisciplinario, sino también ser indisciplinario. ¿Y qué significa eso? Pues romper los sitios disciplinarios, ¿no? No solo pensar en la biología, sino cómo lo asociamos con la sociología, o la economía, con la sociología, ¿no?, con las humanidades, con la estadística, el arte también. Si alguno de ustedes tiene posibilidad de ver a nuestros países vecinos, en Colombia y en Chile ya los espacios de congresos socioecológicos incluyen arte, ¿no?, expresiones artísticas que acá aún todavía no se muestran en los espacios que estamos construyendo en algunos de los otros países que nos estamos quedando un poquito atrás. Luego, integrar nuevos saberes, que es incorporar los avances de la inteligencia de las plantas, ¿no? ¿Cómo utilizamos esto, ¿no? ¿Cómo entendemos la inteligencia de las plantas, sus relaciones interespecíficas, la comunicación de la naturaleza, los paisajes sonoros, las soluciones tecnológicas de los bosques? ¿Cómo alineamos todo esto a lo que queremos que suceda en los territorios, ¿no?, lo que queremos que suceda con las comunidades y lo que queremos que suceda con los bosques? Es importante ponernos en esa posición. Para él, superar la visión del recurso, muy importante, lo hemos discutido un montón. Reconocer la vida no humana, que para él hay la otredad, ¿no?, el otro que humano, eso es algo muy importante, ¿no? No solo girar sobre, incluso sobre las comunidades, sino aceptar de que los bosques es un complejo de seres vivos, es muy importante. Parece que lo tenemos bien reconocido, pero no muy bien articulado en el momento de tener acciones.
fomentar una relación de cuidado y finalmente trabajar por el florecimiento de toda la expresión de la vida, como le llamo. Vamos a una más, Gilberto, por favor. Siguiente diapositiva. Finalmente, él da algunas alternativas para implementar las ciencias forestales para la vida, ¿no? Y sobre esto podemos tener un espacio de discusión también, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? ¿Cómo llegamos a, como aquellos que hacen el ejercicio de interactuar con el bosque de una manera profesional, ¿no? ¿Cómo llevamos esta indisciplina? ¿Cómo llevamos la complejidad? ¿Cómo llevamos el objetivo de la vida a las ciencias forestales? Y claro, él menciona primero reorientar la producción de la madera, ¿no? La madera debe provenir principalmente de plantaciones forestales, ¿no? Así como se siembra y se cosechan las papas y los tomates, pues la madera se puede sembrar y cosechar. Y los bosques naturales no deben ser tan eliminados, sino pensar en ellos como otros espacios para establecer otros mosaicos culturales y otras formas de relacionamiento con los bosques. Esto es lo que propone Arce. Luego está que los bosques naturales para servicios ecosistémicos, bueno, hay que reconocer que proveen servicios ecosistémicos, ¿no? Y buscar otros métodos de bajo impacto, como esta evaluación de servicios ecosistémicos en mercados, eh, que sean los más adecuados para sostener los bosques naturales. Como tercer punto, privilegiar la vida sobre la rentabilidad, ¿no? Y hay muchos ejemplos de esto. Y algunas veces queremos ayudar a espacios, comunidades, distritos, y priorizamos la rentabilidad. Cuando eso no es todo, el modo de vida, el qué hacer y la vida plena en algunos grupos humanos es superior a la rentabilidad. Incluso el tiempo es superior a la rentabilidad. Entonces hay que tener estos aspectos bien claros, ¿no? Y no llegar con proyectos muy definidos, sino con espacios de discusión y de comunión para poder desarrollar actividades con las personas que nos toquen trabajar. Luego está ampliar el campo de acción profesional. Eso lo hemos discutido bastante, creo que está bastante claro y podemos hablar de eso un poco más. Adoptar una visión de paisaje integral. Y esa es la visión de complejidad, de sistemas complejos. En alguna próxima charla vamos a hablar de sistemas socioecológicos y sistemas complejos, cómo medirlos, ¿no? Cómo trabajar sobre estos sistemas, qué significa reconocer la relación humano-naturaleza, quiénes son los grandes referentes respecto a estos temas, ¿verdad? ¿Dónde se está escribiendo? ¿En qué universidades? ¿Cómo se está articulando en la vida real? ¿Cómo ha influenciado en la política y en el quehacer de proyectos grandes a nivel mundial? Es algo que nosotros ya deberíamos saber eh, como participantes dentro de este espacio llamado bosque o Amazonía, o bosques secos, si algunos están también por ahí, o andinos, ¿no? Y finalmente integrar el diálogo de saberes, ¿no? Pretender de que lo conocemos todo no es la forma más adecuada, sino empezar a interrogarse, ¿no? Empezar a interrogarse y tener un diálogo aceptando no solo el otro como persona, también todo el componente que hay detrás del otro, que es su cultura. Y eso es una brecha grande. Respetamos, por ejemplo, en espacios de áreas naturales protegidas, en un comité de gestión, si nos ponemos, por ejemplo, en ese momento, ¿no? Es ese espacio donde interactúan todos los actores de un área protegida. Vamos a imaginarlos para los que no los conocen. Pues hay un respeto, pero hay un respeto porque solamente eres otro ser humano, ¿no? Hay un respeto tácito, ¿no? Entre seres humanos, pero no hay un respeto por lo que viene detrás de ti, por lo que representas. Entonces, esa ausencia, ¿no? No termina de cerrarse esa brecha intercultural, de entender cuál es tu visión respecto a lo que está bien y a lo que está mal, a la forma en que te relaciones con la vida, con el agua, con el suelo, lo que es importante, la familia o no la familia, ¿no? Todas esas perspectivas hay que estar abiertos a integrarla en este diálogo de saberes.
Creo que hay una última, Gilberto, no lo sé. Y finalmente, pues, su reflexión final es que la ciencia actual es necesaria pero insuficiente, que hay que ir un poco más allá, que la riqueza está en la interdisciplinariedad, ¿no? O sea, varias disciplinas juntas trabajando en un mismo objetivo, pero también en la transdisciplinariedad, cuando estas no solo van juntas y de la mano, sino van interactuando y compartiendo, ¿no? O en la indisciplinariedad, cuando la disciplina te dice que tiene que ser así, te alejas un poco, ¿no? Para poder conseguir innovación en la forma en que resolvemos los asuntos públicos o de las comunidades, ¿verdad? O de las sociedades. Finalmente, el futuro es una ciencia para la vida. Y hay muchos autores que de pronto en las universidades, en sus trabajos, van a empezar a recibir eso. Así como antes no se hablaba de servicios ecosistémicos y de pronto de red, bonos de carbono y todo lo demás, pues va a llegar, va a llegar y tenemos que estar preparados como profesionales para ello. Si no, vamos a tener que aprender en el camino y no necesariamente significa que lo hagamos mal, sino que podemos avanzar mucho más rápido sobre las necesidades que tienen las personas, ¿no? O quizás más lento, que es lo que se necesita algunas veces, ¿no? De crecer un poquito o frenar un poquito. Eso, no sé qué opinan. eh, Creo que esta sí es la última, Gilberto. No sé, coméntame por favor. Y bueno, dejo el espacio abierto. Bueno, estos son los 5 paradigmas para que los recordemos mientras conversamos, que con esto vamos a terminar. Luego dejo el micrófono abierto una vez más si quieren comentar algo. Súper. Gracias, Mauricio, por tu exposición del artículo, también por tus comentarios. Dejamos el micrófono abierto si alguien se suma. Recordar también que es un espacio de diálogo y obviamente nuestros principios nos mueven mucho la confianza. Entonces, siempre hacemos el llamado de que no hay opiniones correctas, tampoco incorrectas. Quizás a algunos nos cuesta más expresarnos, pero este es el espacio. Tenemos un espacio donde podemos entre todos colaborar. Este es la acción inicial, quizás de una bolita de nieve, que esperamos que se traduzca en una acción social con impacto. Creo que esa es nuestra motivación de generar este espacio y también hacerle un llamado a colaborar en el sentido de lo que estén haciendo. Si quieren un evento que le ayudemos a difundir en nuestro grupo, por favor, estamos totalmente abiertos. O si están investigando algo, o si se están movilizando también por temáticas ambientales, por favor, basta solamente con generar ese espacio y comunicarnos. Algo que se ve tan simple, pero a la vez tan complejo, siguiendo la temática de la charla de hoy. Y también, por último, hacerle una llamada a la invitación a la siguiente slide, por favor, que queremos compartir también otro material que va a fundamentar parte de las lecturas que vamos a seguir avanzando en este ciclo de charlas. ¿Cómo se participa? Por favor, si es que pueden ahí vamos a postear la actividad del día de hoy y si nos pueden comentar ahí y les vamos a hacer llegar ese regalito que es el libro de Marisol de la Cadena, que se llama Seres de la Tierra, Ecología de la Práctica en los Mundos Andinos, que es justamente una invitación, está hacia repensar desde el sur global, de donde estamos, donde habitamos, poder justamente tratar estos saberes, estas prácticas, esta acción social, y también a cómo nos relacionamos. Quizás me gustaría también leer las dos. Llegaron definiciones de comunidad en la actividad inicial que decía unidad, vida con objetivos comunes. La otra decía que me gustó mucho, un grupo humano cooperativo y recíproco, con una cultura en común. Eso es bonito, o sea, generar espacio y hacer el llamado de donde nos relacionemos, en usar esos espacios, porque nos estamos llevando una partecita de acá que puede estar en otro lado, en otro espacio, y invita un poquito a esas reflexiones que nos proponía Mauricio en el día de hoy. Así que eso, le hacemos la invitación ahí para que pongan el comentario, le hacemos llegar el documento y también a que participemos en las otras charlas que están por venir. Ahí está, Diego puso una pregunta. Justamente el tema de los forestales. ¿Cómo un ingeniero
¿Cómo puede un ingeniero forestal cuyo trabajo a menudo es evaluado por su eficiencia productiva justificar ante empleadores decisiones que priorizan la vida por los bosques por encima de esa rentabilidad económica que se estaba mencionando en parte de las críticas, de los argumentos? Todavía no nos encontramos en ese momento. Yo creo que es una muy buena pregunta, ¿no? Todavía no nos encontramos en ese momento porque no existen proyectos abocados a eso específicamente. O no todos, o no la mayoría. Hay algunos cuantos que sí lo hacen, ¿no? O que tienen componentes de participación, o que tienen componentes de interculturalidad que buscan de alguna manera o de educación intercultural, que buscan de una manera abordar esas perspectivas. Sin embargo, muchos de los proyectos y en los que van a trabajar ustedes y en los que están trabajando probablemente, también ven de que la comunidad debe tener dinero para sobrevivir, debe tener, ¿no?, los espacios, comunidades nativas, campesinas, sociedades, asociaciones, sociedades de pesca. Entonces es como, hoy ¿cómo balanceamos las dos cosas, ¿no? Y claro, y si estamos en una ONG probablemente sean más comprensivos, ¿no? Si estamos trabajando para una minera, de hay que justificar la reforestación o algo, bueno, ahí estamos hablando de números específicos, así que todavía nos encontramos en ese momento. Y la idea de crear este grupo en realidad es ese, ¿no? Este libro, Marisol de la Cadena, es una profesora peruana que tiene la misma perspectiva. Ella, de hecho, propuso un término, el giro ontoepistémico, y es muy pertinente ir mostrándoles autores latinoamericanos a los que estén interesados, porque no es fácil encontrarlos, ¿no? No es fácil simplemente ir de la teoría crítica política a la ecológica, ¿no? Y hay autores que son muy grandes, pero hay autores que son muy buenos que están detrás. No sé si todos conocen a Con, a Escobar, ¿verdad? O si venimos desde la misma filosofía o desde la misma sociología, se vuelve un poco más difícil. ¿Cuánto han podido leer a De Escola, a Latour, ¿verdad? Entonces se vuelve complicado algunas veces empezar a acercarnos a estos conceptos para empezar a desarrollarlos. Muchos de nosotros estamos o vamos a tomar posiciones de toma de decisión. Entonces, mientras estas concepciones sean más comunes, porque esa es una de las grandes cosas, más grandes retos, perdón, que tenemos en Gobernanza Sur, es, por ejemplo, insertar el concepto de gobernanza, insertar el concepto de institución, y es un ejercicio educativo que estamos día a día e invertimos en mostrarlos en nuestras redes, en generar estos espacios para tener otras perspectivas, que eso es lo que nos interesa. Y no lo hacemos solo con espacio con ustedes, lo hemos hecho también con las mismas ONGs, hemos tenido que trabajar con SPDA e imponer los mismos términos que utilizamos acá, imponer otras perspectivas, lo que se entiende por intercultural, por relación ontológica, para cada uno de los ejercicios que hacemos, ¿no? Entonces, también la perspectiva de le cuento, por ejemplo, de la perspectiva de la ecología política de las cosas, ¿no? Mauricio, ¿cómo inserto eso en el trabajo, en el día laboral? ¿Cómo lo inserto, no? ¿Realmente es funcional? ¿Realmente se puede? Les doy un ejemplo. Bueno, la ecología política de las cosas es que las cosas tienen agencia, las cosas pueden cambiarnos. La basura que está en un lugar puede hacer que sucedan cosas, que sucedan comportamientos. Las piedras puede hacer que sucedan cosas. Lo que nosotros vimos en la pesquería es que cuando los pescadores salen al mar, se reparten el dinero de la pesca luego cuando vuelven, ¿no? Y ese al volver se reparten de la siguiente manera: se reparte un pescador para el dueño del bote, se reparte para el buzo, para el que está ayudando al buzo, ¿verdad? Que se mete a pescar, y una parte adicional es del bote. Entonces, cuando no tienes esa perspectiva de cosas que tienen agencia, todo el proyecto está mirando a los socios, ¿no? Pero empecemos a mirar también las otras cosas. Entonces, el bote tiene una agencia importante, y esa forma de invertir el dinero en darle una cuota de la ganancia al bote, el bote es como una persona, ¿no? Como una persona en esta otra que humanidad
que empieza a tener agencia, incluso en la economía de las familias, ¿no? Entonces, también hay que pensar en esas cosas y esas cosas se empiezan a visibilizar cuando tenemos una visión más amplia y no solo estamos pensando en la transacción monetaria o de lo que es rentable o no, ¿no? Y eso permite hacer algunas aplicaciones y acciones importantes. Eso nos sucedió con los pescadores de Marcona y yo creo que fue bastante interesante. Y yo creo que esta forma de tener perspectivas, como las que tiene Marisol de la Cadena en sus estudios de los Andes en Cusco, es conocer a los autores, empezar a leer ciencia, pero una ciencia más, de una ciencia más crítica, quizás, sino quedarnos solamente con los parámetros de la ecología o de la sociología que están bastante bien estudiados, ¿no? Alejandro. Sí, buenas tardes. Mi perspectiva o pensamiento al final de todo esto, no he podido leer la publicación que mencionaron porque recién tuve noción de este evento hace 2 días, me parece. Sin embargo, igual quiero expresar mi punto de vista, ¿no? Me parece muy digno hablar siempre por el tema de conservación y respeto por todos los demás y que no solamente la vista capitalista tenga que primar, ¿no?, por encima de todo. Sin embargo, considero que la perspectiva técnica económica siempre va a ser lo que prevalezca, dado que somos una especie que constantemente está buscando superarse a sí misma. Al superarnos nosotros mismos, conseguimos que nuestra especie se perpetúe, sea desde el punto de vista de la medicina, por ejemplo. Y descubrimos un nuevo químico que proviene de tal planta o tal animal, lo desarrollamos y lo podemos sintetizar en laboratorios y cada vez hay más personas que puedan vivir mucho más tiempo, ¿no? Hace muchísimos años el tiempo estimado de vida, por ejemplo, en la Edad Media creo que eran de 40 o 30 años, de hecho. Los niños, era muy común que fallecieran a temprana edad, ¿no?, por alguna pequeña gripe o lo que sea. Sin embargo, ahora tenemos más capital humano que se traduce también en nuevas ideas, nuevos pensamientos, ya que cada ser humano tiene un talento innato, una nueva visión que nos puede dar una nueva perspectiva del mundo que nos rodea y traer también a un genio que aparezca de un momento a otro y que solucione alguna preocupación nuestra como especie, ¿no? Entonces, habiendo explicado esto, considero que sí, es muy interesante todo lo que mencionan, pero que la parte técnica económica siempre debe predominar de la mano de los valores humanos que siempre se nos ha inculcado, inclusive desde inicial, nido, el colegio, ¿no?, que creo que muchos nos hemos olvidado a lo largo de nuestras vidas. Hablo de, por ejemplo, la responsabilidad, el respeto, la justicia, el amor. Este último para mí es el más importante, ya que, por ejemplo, cuando un ser humano ama a otro, por ejemplo, la mamá con sus hijos, la madre al querer expresar el amor por su hijo, es responsable con él. Cambia su estilo de vida para que él pueda tenerlo todo, digamos, ¿no? Lo respeta como es justo para con él y también en su responsabilidad entiende que hay cosas que él pueda estar padeciendo negativamente y hace un esfuerzo para mejorar su entorno para poder verlo bien. Entonces, retomando a mi perspectiva esta de que lo técnico-económico debe primar, si eso lo asociamos con los valores, con el amor, la otredad, como mencionó usted, entender que cada ser humano merece respeto o amor porque es otro como yo, podemos aprovechar los recursos naturales de manera sostenible, entendiendo que el mundo natural se basa en la ecología, el efecto mariposa, ¿no? Yo puedo manipular algo aquí y esto repercute allá. El tema de la minería, tal vez los residuos que yo estoy dejando en este río, bueno, no afectan a esta comunidad probablemente, pero más allá no sabemos qué más puede afectar y qué cosa pueda traer al otro lado del mundo. Entonces, en síntesis, mi idea es, lo técnico-económico debe primar, pero desde el punto, pero de la mano con los valores, ¿no? El amor y el respeto por los demás. De esa manera, quien quiera, digamos, ser capitalista puede serlo,
pero con ese respeto para los demás no va a atentar con la vida, la conservación, la fauna, ya que tarde o temprano eso también le va a repercutir a sí mismo, ¿no? Y si por X motivo queremos decir que lo que debe primar es, no sé, mm, conceptos como cambiemos nuestros estilos de vida, creo que sería un poco contradictorio, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que critican el uso del plástico y es válido, ¿no? Porque es dañino. Sin embargo, es un material muy, muy barato y que está en todos lados, desde las computadoras, mochilas, cartucheras, yo qué sé, pulseras. Eh, Acabar con esa clase de hábitos que nosotros tengamos implicaría reducir cierto grado de desarrollo, ya que, por ejemplo, con el plástico hemos podido desarrollar celulares, desde el aprovechamiento de minerales, tecnologías que tarde o temprano no solamente nos satisfacen necesidades terciarias, sino también nos trae eh, herramientas para poder generar espacios como estos, en los cuales nosotros estamos compartiendo ideas para generar un bien futuro, ¿no? Hablamos también de cómo, bueno, se va a hablar en algún momento de comunidades, poder apoyar, entonces, eso, ¿no? Y ya, gracias. No, muchas gracias a ti, Alejandro. Yo creo que es una buena conclusión. Yo creo que has dicho muchas cosas que podríamos partir y comentar, que son bastante importantes. Me gustaría primero partir por el tema de valores. Y algo que creo que es muy acertado en lo que dices es que, eh, bueno, y que realmente lo escribió Latour, es que el gran problema detrás de todo no es la existencia de capital, es la existencia de los valores. Latour incluso va más allá y habla de la religión. Pero los valores tienen que ver mucho en cómo nos relacionamos, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de capitalismo, no estamos hablando de valores, y eso hay que tenerlo muy claro. El desarrollismo no es lo mismo que el capitalismo, y, y articular capital no es lo mismo que capitalismo. Entonces hay que hacer como esas distancias, ¿no? Obedecer a lo social no es lo mismo que socialismo. Y eso es muy importante hacer estas distancias porque en el capitalismo el capital es más importante que cualquier otra cosa. Y esa distancia rompe con la distancia de los valores que nos mencionabas, ¿no? Entonces, el socialismo del mismo lado, ¿no? Y lo importante en este marco es entender de que el mercado no es perfecto y el Estado tampoco es perfecto. Y que vivimos en un sistema así, que funciona de esa manera, ¿no? Y si bien hay como tendencias humanas al uso particular y de beneficio propio, como lo has podido mencionar, y quizás en estos espacios son muy ideales para poder discutir esas cosas. De hecho, la primera mujer en ganar el premio Nobel es Elinor Ostrom. Y ella demostró justamente lo que Alejandro nos comenta, de que no necesariamente existen eh, lo que antes se conocía como ayúdame Gilberto, el problema de los comunes, no, Tragedia de de los comunes. la tragedia de los comunes, ¿no? Que si teníamos un espacio común, cada uno iba a ver por su lado, iba a aprovechar, y el que puede aprovecharlo más rápido en menor tiempo lo iba a hacer, porque estamos en una constante competencia o porque estamos priorizando el uso propio. Demostró con muchos estudios alrededor del mundo de que hay casos en los que sucede de otra manera, en los que suceden de muchas maneras, y esa es la forma de mirar la complejidad, ¿no? Que hay singularidades, de que hay borrosidades, de que hay intersticios, y que no podemos como ser tan tajantes en entender cómo funciona el sistema por completo, sino que hay muchos sistemas y la idea es ir acercándonos poco a poco en cada uno de estos espacios para poder sacar las conclusiones territoriales. Y ustedes también han podido ver en los cursos que dictan las universidades, ahora último, hay mucho el término de territorio. Y lo que antes era desarrollo, ahora se está volviendo territorio.
y probablemente más adelante se vuelva socioecológico, sistema socioecológico. Todavía no estamos en ese punto, pero va a ir avanzando en esa concepción. Pero lo que has dicho, Alejandro, yo creo que es muy pertinente, es muy importante y es un espacio para discutirlo, es un espacio para encontrar dónde pueden estar esas relaciones, dónde pueden estar esas prioridades, ¿verdad? ¿Dónde has visto que se pueden dar estas prioridades eh, técnico-económicas? Si realmente en las comunidades siempre se dan así, puedes empezar como a generar algunas indagaciones, algunas preguntas, y obviamente, vivimos en un sistema tan grande y globalizado, donde los commodities y esa visión macro nos absorbe, ¿no? Podemos pensar que todas las decisiones se toman técnico-económicas, pero la construcción de una biblioteca, ¿verdad? O poner un puesto de salud donde solo hay 5 personas, no sé si todas las decisiones terminan siendo técnico-económicas, pero es un gran espacio, yo creo que es una gran reflexión para ir construyendo más conocimiento. No sé si alguien más quiere compartir. Melissa nos puso por ahí, cabe seguir reflexionando sobre qué es el desarrollo y también considerando una determinada idea de desarrollo, que tampoco es ideal por sobre las otras. Yo creo que ya está la publicación. Yo les pediría si pueden ir al Instagram y si quieren el libro, les vamos a pasar el libro y un audio que nos pasó el profesor Rodrigo Arce sobre el resumen del artículo. Si es que a alguno le gusta ir por ahí en el bus escuchando, puede escuchar ese audio también. Y las dos cosas les vamos a pasar, solo les pediríamos que vayan a la última publicación y las comenten, porque a nosotros nos ayuda a generar más difusión sobre estos espacios. Y si bien ahora nos hemos puesto filosóficos, ¿verdad? Vamos a ir poniéndonos más técnicos, pero tenemos que empezar nuestra idea de empezar este tipo de espacios es como ir a la idea esencia del macro para ir aterrizando poco a poco e ir viendo cosas más técnicas, ¿no? Cómo analizamos un sistema sociotécnico, cómo analizamos un sistema socioecológico, cómo construimos gobernanza, cómo articulamos métodos participativos, hay tantas cosas que podemos empezar a discutir que son más técnicas y del campo, pero tenemos como que ir empezando a discutir hay alrededor de estas fronteras conceptuales que no están en lo que ya conocemos y en lo que se aprende en la universidad, ¿no? Sino que se van alineando un poco a lo que vemos en el trabajo y como Dea nos comentó, pues se ven cosas distintas algunas veces, ¿no? De lo que aprendemos. Entonces, eh, eso, y abierto si alguno quiere comentar algo más. Dea y Natalie. Yo solo quiero decir unas cositas nada más. Eh, bueno, sí, también un poco cuestionarnos, ¿no? Que si el desarrollo solo se basa en esa mirada antropocéntrica del éxito a base de los humanos, ¿no? O sea, ¿cómo se ve el éxito realmente del territorio? ¿Solamente en que los humanos vivamos más? Preguntaría también a costa de qué nosotros estamos viviendo más. De verdad es tan difícil poder cambiar. eh, bueno, sí, creo que es un reto, más que difícil, imposible, es un reto poder cambiar lo que venimos haciendo, ¿no? O sea, cómo venimos, lo que venimos consumiendo, lo que venimos haciendo, este, cuestionarnos también por qué lo hacemos, si realmente lo necesitamos. Yo creo que hay que hacerse muchas preguntas también, ¿no? Dentro de lo que significaría el desarrollo, el éxito. También entender que hay muchas formas de vida, entender, también hay algo que pasa mucho, no sé si sale un poco el tema, pero en las comunidades, se cree que en las comunidades no se ejerce también el poder, ¿no? En las comunidades también se ejerce poder, eso no lo negamos dentro de estas conversaciones, y ejercen el poder porque replican un poder que también por el que fueron ellos, atravesaron, ¿no? O sea, que se ejerció sobre ellos. Entonces, también ocurre, también lo replican. Este, yo me cuestionaría un poquito las frases de la gallina de los huevos de oro, ¿no? ¿Por qué pensar que este territorio es
específicamente del ser humano. No niego, como dice también Mauricio, que definitivamente las comunidades necesitan comer. Hay una frase que la escuché alguna vez y es que, ¿cómo decirle a un pueblo, a una comunidad que hay que conservar si no tienen un plato sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo decirles que más importante es el medio ambiente, ¿no? Si al cortarse un árbol, que implicaría pues muchas pérdidas de servicio ecosistémico, pero al final tienen que darle de comer ya hoy día a su familia, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Cómo nos sentamos a conversar para ver cómo hacemos que esto, pues al final sea un beneficio colectivo y colectivo ya, y esto, creo que también esto también se habla mucho dentro del feminismo, ¿no? Esta parte del ecofeminismo que ya no solamente hablamos de nuestros cuerpos como mujeres, como humanos en general, sino también del territorio, ¿no? De nuestro territorio, y hablamos también de las violencias que sufre el territorio en base a esta mirada antropocéntrica que existe, ¿no? Y ahí también está un poco el romantizar. Yo creo que sí, que el amor es muy importante, pero también hay que, en esos espacios también, a veces mucho romantizamos, pero es importante también ahí como decir, oye, mira, acá estamos romantizando un poco, ¿no? De repente la maternidad, el cuidado, ¿no? Hay cosas para conversar. Yo más que una respuesta, igual como tú, Mauricio, siempre es como más preguntas y más conversación, hasta que podamos encontrar un punto, ¿no? Un punto para los lugares en los que nos encontramos. Y creo que también sería chévere también en algún momento hablar ejemplos, ¿no? Cosas que hayamos vivido en los diferentes territorios en los que nos hemos desarrollado, cómo ha funcionado, para ahí de repente, pues, tener algunas ideas más, ¿no? Algunas no fórmulas, no manuales, pero sí alguna guía para poder trabajar también sobre los territorios en los que nos vamos a encontrar en un futuro, o donde otras personas, biólogos, forestales, los que sean, estén trabajando, ¿no? Eso nada más. Buenísimo, Dea, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que seguir haciéndonos las preguntas. Natalie también tiene levantada la mano. Sí, bueno, primero decir que este tipo de espacios es realmente muy productivo, ¿no? Porque justamente estamos en un momento en el que se está repensando y casi en pañales. Pero creo que si me meto un poco a bordo la parte filosófica, puedo llegar a una reflexión, ¿no? Y es que un paso fundamental ya ha sido el hecho de romper un poco con el antropocentrismo, ¿no? De centrar al ser humano como el eje de estos sistemas complejos, pensar que los bosques no son simplemente recursos, sino que es una red viva relacional donde el humano solo es una parte. Eh, Creo que ese primer paso se está abriendo campo de una manera muy interesante, y ahora el desafío sería aprender a comunicarnos, ¿no? Comunicarnos y no necesariamente entre seres humanos, obviamente eso es importante, pero además también un poco buscar esta comunicación con los seres no humanos. Creo que la biosemática nos abre las puertas de una manera muy interesante para poder entender, poder darnos cuenta que los ecosistemas también producen signos, índices, etcétera, que nos permitan un poco acercarnos a este diálogo, ¿no? Y este giro podría abrirnos la puerta hacia lo que Rodrigo Arce llama el florecimiento, ¿no? Y ese florecimiento tendría, o yo lo entiendo como la forma de relacionarnos con el bosque de una manera más sensible, más ética, más compleja. Entonces, bueno, no, esta reflexión ya llega al punto de que en la práctica esto solo va a significar una transformación de las ciencias forestales, ¿no? En el que no solamente se va a medir o gestionar, sino que también se tiene que escuchar, interpretar, acompañar, y estos espacios justamente abren las puertas hacia ello, ¿no? Entonces esa sería la reflexión. Mira, totalmente de acuerdo, Natalie, contigo, que necesitamos un campo que se abra más a estas necesidades, ¿no? No significa que no se va a seguir cosechando madera, esa es la realidad, ¿no? La naturaleza humana y la naturaleza a nivel cultural, ¿no? Las comunidades lo hacen, los seres humanos normalmente lo hacen, es no limitarnos a eso y entender, como nos ha comentado Natalie, que en este sistema complejo no somos el centro, ¿no? Probablemente el centro en muchos territorios esté en otro lado. Y reconocerlo es un paso importante, y discutirlos también es un paso importante para los que trabajamos con los bosques,
o estamos acompañando en los bosques, ¿no? O investigamos con la gente, ¿no? Entonces, yo creo que eso, muy acertado, Natalie. Muchas gracias, Natalie Idea, por esas dos intervenciones, porque también creo que son fundamentales en el momento de ir consolidando espacios como estos. ¿Hay alguien más que quiera intervenir, que tenga alguna reflexión? Perfecto. Creo que Gilberto, por hoy podemos... Sí, para cerrar, nuevamente, ahí puso Dea unos comentarios. Los espacios colectivos siempre van a ser la respuesta. No tenemos que seguir pensándolo solos y también que sea un espacio de construcción más allá de los espacios que busquen tener respuesta y la razón. Gracias, gracias, gracias y gracias al equipo ahí agradeciendo. No, gracias a ti, Dea, por estar acá hoy, por gestionar tu tiempo. También agradecerle a todos los que estuvieron acá, más allá del estar de esta forma virtual, pero nos alienta y creo que esa es la forma, comunicándonos y esperamos que esto siga creciendo. Así que le comparten a gente que está interesada con temas afines, genial. Si tienen alguna iniciativa, por favor, los podemos ayudar a compartir y saber en lo que están ustedes también, eso es, porque la comunicación es recíproca, somos todos parte del todo, así que justamente eso, lo que puso Meli en el chat, generar una comunidad, más allá de algo vinculativo, ¿ya? Así que damos finalizado la última palabra de cierre, Mauricio, y estamos por hoy día, esperamos verlos pronto nuevamente. Gracias. Sí, comentarlos para los que tienen algunas expectativas sobre este espacio, que vamos a hablar de sistemas socioecológicos, vamos a hablar de sistemas socioeconómicos también, por ahí hay un grupo con el que me voy a reunir más tarde, que también está acá, así que vamos a discutir de políticas públicas, vamos a discutir de gobernanza, cómo articulamos la gobernanza. La idea es que empecemos a discutir en estos espacios, nosotros tenemos experiencia haciendo esas cosas, así que investigándolas también, pero también articulándolas y participando y observando mucho. Así que yo creo que va a ser muy bueno si pueden pasar la voz a las personas que realmente están interesadas en estos espacios. Vamos a compartir y aprender. Eso es parte de lo que les podemos prometer. Y también estamos abiertos a escuchar, ¿no? Estamos abiertos a escuchar cuáles son sus intereses dentro de la comunidad de WhatsApp. Y, y yo creo que va a ser muy, muy interesante poder compartir. Eso, gracias Gilberto y gracias a todos por asistir.